Cristo Jesús. Bueno, hermanos, yo quería compartir con ustedes, pues ahora este lunes y de pronto unas clasecitas más sobre un tema que es un poco pesadito, pero, pero el Señor ha confirmado varias cosas en cuanto a lo que quiero tratar. Nosotros hermanos hemos visto ahorita los últimos días, tal vez el último mes, que el Señor ha llamado bastante a que estamos en los últimos tiempos. Bueno, desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero digamos que en los últimos días ha sido como un poco más fuerte. Creo que a muchos el Señor nos ha llevado, digamos, en la palabra a ver un poco más estos temas y a estar atentos, ¿no? A todas las cosas que están sucediendo, ¿no? Lo que está sucediendo hoy con muchas cosas, ¿sí? Como Pedro decía, eh, más el fin de los tiempos se acerca, por lo tanto, sed sobrios y velad en oración. Entonces, el Señor pone todo su consejo en la palabra. Tenemos que mirar juntamente una cosa y la otra. No podemos quedarnos de pronto solo en ciertos temas, gracias al Señor que ya nos ha concedido mucho acerca de hablar de los dones, de lo que el Señor también nos está guiando los domingos, de lo último que nos guió para tratar los lunes acerca de los atributos de Dios. Entonces yo lo que quiero tratar, hermanos, desde hoy, y pues a ver, vamos a ver cuánto el Señor quiere que se extienda un poco este tema, son algunas señales que van a ver antes de la venida del Señor Jesucristo. Que ahí pues hay bastante tema, no, son muchas señales, pero entonces quiero hacer un énfasis específico en lo que va a ser las señales de los últimos tiempos y en lo que el Señor nos muestra por la palabra. Como el Señor dice en la palabra, Él manifiesta ciertas señales y ciertas cosas antes de su venida. Nosotros no podríamos decir que el Señor va a venir tal vez en 200, 300 años porque ya hay muchas señales manifiestas, pero tampoco podemos decir que va a venir mañana o que va a venir dentro de un mes, porque el Señor en su misericordia a nosotros como iglesia nos dejó pues muchas señales que hay que ver en su palabra para que estemos atentos. ¿Sí? Hay ciertas cosas que el Señor le reveló a la iglesia y como él hablaba, a veces cuando los discípulos le preguntaban qué significaba esta u otra parábola, entonces él decía, ¿o por qué les hablas hacia ellos? Y el Señor decía, a los de afuera, digamos, les es dado hablar por parábolas, pero a la iglesia sí son reveladas las cosas. Entonces, es importante, hermanos, también que veamos acá cosas que el Señor nos pone en su palabra que son históricas y que podemos corroborar también con los acontecimientos históricos y con la misma línea del tiempo de lo que ha venido sucediendo no solo los últimos años, sino siglos atrás. Entonces, bueno, yo quiero que vayamos, hermanos, primero a Eclesiastés capítulo 1, verso 9. Este es un verso muy conocido y dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Entonces es una parte de la palabra que nos muestra que muchas cosas de las que el Señor está haciendo ahorita ya las hizo anteriormente. Y muchas cosas de las que el Señor hará en un futuro también ya las ha hecho. Entonces es como un ciclo, ¿no? Y acá Salomón pues nos está hablando de las cosas que hay debajo del sol. Entonces nosotros miramos, hermanos, muchas de las cosas que hoy vivimos y que se vivieron siglos anteriores ya nos han precedido, porque se vivieron también siglos atrás. Vamos, hermanos, a Daniel.
Daniel capítulo 1. Entonces, hermanos, así como, no sé si de pronto alguno recuerda o alguno ha leído un poquito acerca de lo que hubo después de que el Señor ascendió a los cielos y cuando dejó a la iglesia. En ese tiempo estaba ya este emperador Nerón y él estaba generando, propagando una persecución muy fuerte a la iglesia. Que si nosotros leemos también en Hechos, había una persecución bastante fuerte que generó la dispersión de la iglesia. Que unos fueron para aquí, otros fueron para allá, ¿sí? Y habían muchas de estas cosas, también luego de ese tiempo y luego de esos siglos, ocurrieron de igual forma, ¿sí? En distintas tierras, en distintas formas, pero ocurrió de manera similar. ¿Cuál es el punto acá, hermanos? Nosotros por la palabra y acá lo que vamos a ver en Daniel, eh, el Señor a Daniel pues le reveló bastantes cosas de los últimos tiempos, pero también a su vez le reveló muchas cosas que serían figura de lo que sería de los últimos tiempos. Entonces en este caso, en cuanto, en cuanto a lo que el Señor le reveló a Daniel, hay bastantes, o bueno, ¿cómo decirlo? El Señor le revela a Daniel que hay ciertos imperios, que hubo ciertos imperios en la tierra, que de la misma forma irían a gobernar y que el Señor utilizaría eso para luego mostrar cuáles serían también ciertas señales de lo que iba a acontecer. Hay cuatro hermanos, cuatro imperios, básicamente, que han permanecido en la tierra. Vamos a leer ahí Daniel 1.1, dice. Daniel 1.1, verso 1 y 2 dice. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Gracias, hermano. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Así empieza Daniel. Entonces, ¿ahí qué nos está mostrando Daniel? Dice que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a sitiar a Judá y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. ¿Sí? Entonces, primer nombre, hermanos, para que lo tengamos en cuenta, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora vamos a Daniel 2.1. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces acá vuelve a citar a Nabucodonosor. Dice que él tuvo un sueño que se perturbó su espíritu. Y este sueño vemos más adelante que el Señor le reveló a Daniel qué era lo que significaba. ¿Sí? Entonces, bien hermanos, en este tiempo Nabucodonosor estaba reinando sobre toda la tierra, o sobre lo que el Señor le había puesto que era un imperio grande, ¿sí? Que era rey de Babilonia. Entonces, el Señor le revela a Daniel por medio de un sueño lo que Nabucodonosor vio en medio de esos sueños. Y miremoslo ahí, hermanos, más adelantico en Daniel 2.29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y sigue más adelante Daniel, me adelanto ahí al 2.31 que dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces esa fue la imagen terrible que vio el rey Nabucodonosor en los sueños y que le fue revelado a Daniel. Recordemos, hermanos, que el rey no sabía qué era lo que había soñado, sino que él estaba preguntando a los de su reino, magos, astrólogos, que qué era ese sueño y qué significaba, pero también tenían que decirle cuál era el sueño, ¿sí? Y Daniel fue el único al que el Señor le reveló qué era lo que él había visto mientras dormía. Entonces acá, hermanos, le mostró el Señor a Daniel entonces una estatua que se divide más o menos en cuatro partes. Dice que una cabeza de oro,
pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, y piernas de hierro, y pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Si nosotros miramos ahí, hermanos, empieza desde como el material más, digamos, el más fino, el más precioso, y luego se va como desgastando. Luego sigue en la plata, luego sigue en el bronce, y luego termina en hierro, y finalmente termina hierro mezclado con barro cocido. ¿Sí? Esto, hermanos, se lo mostró el señor a Nabucodonosor, porque en ese entonces, así más adelante como vamos a ver ahorita, el señor tenía a Nabucodonosor como esa cabeza de oro, porque era el primer imperio que se forjó sobre la tierra, hablando de imperio humano, ¿sí? Y lo vamos a ver también ahí. Miremos Daniel 7:1 ahora, hermanos. Nosotros sabemos que desde que hubo la caída de Adán y Eva, los reinos del mundo vinieron a ser de Satanás, ¿sí? Pero porque el Señor así lo quiso. Desde ese entonces, así como cuando el Señor fue tentado en el desierto, que vemos la palabra que Satanás aún tentó al Señor diciéndole que le ofrecería todos los reinos del mundo, ¿sí? Y eso fue desde el principio, desde la caída de Adán y Eva, ¿sí? De la misma forma, muchos de estos reinados terrenales se empezaron a forjar con base en el propósito que tenía el enemigo para establecer su reino, ¿sí? Que es lo que siempre ha querido. Si recuerdan ustedes, hermanos, lo que dice por allá en Isaías 14, que dice, subiré a lo alto y estableceré al norte también mi reinado y seré semejante al Altísimo. No sé si ustedes lo recuerdan, ¿sí? Siempre ha sido el propósito entonces de Satanás, ya sabemos, poder tomar el trono de Dios y ser semejante a él. Y estos reinos, hermanos, estos imperios, nos muestran también lo mismo que Satanás quiso desde un principio. Entonces, ¿qué pasa acá, hermanos? Cuando vemos acá la visión que tuvo, el sueño que tuvo el rey y que le fue revelado a Daniel, esa estatua compuesta de 4 partes, lo corrobora también de nuevo acá en Daniel 7:1. Nosotros sabemos, hermanos, que aún al mismo enemigo también el Señor le llama la bestia. Y hay muchas razones por las cuales el Señor le llama así también al enemigo. Entonces acá dice Daniel 7:1. Vamos a leerlo, hermanos. Está un poquito largo. El que quiera leerlo, hermano, desde el 1 hasta el 7. Daniel 7, verso 1 al 7. El primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del sueño y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Y luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave y en sus espaldas, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dormir. Hasta ahí nomás. Hasta el 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la 4 bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces, hermanos, ¿cuántas bestias hay? 4. 4, ¿cierto? Cada una tiene unas características diferentes, ¿sí? Una es diferente de la otra. Y veíamos entonces en la estatua que cómo dividía, el Señor cómo le mostraba a Daniel el sueño en la estatua, también se dividía en 4 partes, ¿sí? Cabeza de oro, ¿sí? Los brazos, el pecho de plata, abdomen, muslos de bronce y el resto de hierro y los pies con hierro con barro cocido, ¿sí? 4 y 4, ¿sí?
Entonces acá el Señor también le está confirmando lo mismo que le mostraba a Daniel en la primera parte, en el primer sueño que Nabucodonosor no recordaba cuál era. Aquí lo estamos viendo también con las 4 bestias. Entonces, hermanos, son 4 imperios los que han existido hasta el día de hoy. De hecho, hoy también estamos en uno de esos imperios. El primero, ¿cuál es? Como leíamos ahí en el verso 1, capítulo 1, verso 1, el imperio de Babilonia. ¿Sí? ¿Cuál es el que le sigue? El imperio de Media y de Persia, o Medo-Persia. ¿Sí? El tercero, ¿cuál es? El de Grecia. Y el cuarto, que es el que estamos aún hoy en día, es el imperio romano. Porque si bien en tiempos anteriores tenía un comportamiento diferente, ahorita no significa que ese imperio haya terminado, porque de hecho también en nuestra línea del tiempo hasta el día de hoy estamos, hermanos, en ese imperio y el Señor ya está terminando de hacer muchas cosas para antes de su venida. Entonces, dice, hermanos, Daniel 7, 17 y 18, o el que lo quiera leer, capítulo 7, ahí mismo, versos 17 y 18. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, ¿qué nos dice el verso 17? Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. 4. Luego dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Será que ya recibimos el reino, hermanos? ¿Sí? No lo hemos recibido, ¿cierto? Aún el Señor está terminando sus planes y terminando de llevar todo a cabalidad. ¿Sí? Y de hecho, hermanos, esto nos lo corrobora el Salmo 111. Miremoslo ahí rápidamente. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Entonces la misma pregunta, ¿será que el Señor ya ha terminado de poner a todos los enemigos bajo el estrado de sus pies? No. Aún todavía faltan bastantes cosas. O sea, ya se han cumplido muchas cosas, pero aún faltan muchas cosas por cumplir. Aún faltan unos enemigos por poner al estrado de los pies del Señor. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, acá Daniel nos corrobora esa palabra, porque nos está diciendo, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Eso no ha sucedido, pero es lo que vendrá. ¿Sí? O sea, es decir, hermanos, que estos 4 reyes abarcan la historia desde Babilonia hasta el reino de los cielos. O sea, desde que empezaron esos imperios hasta ahora que sea la venida del Señor. ¿Sí? O por esos tiempos. Hago una observación, hermanos, y es que cuando hablamos de reyes, no hablamos de una sola persona. ¿Sí? Hablamos como tal de un grupo de personas que gobernaron sobre un imperio. ¿Sí? Por ejemplo, con Babilonia. En Babilonia estuvo Nabucodonosor I, Nabucodonosor II, estuvo otro que se llamó Nabónido, otro que se llamó Belsasar, que también en la palabra ahí en Daniel 5 aparece, que fue el hijo de Nabucodonosor. Entonces, cuando hablamos de reyes, no estamos hablando de solo una persona, porque obviamente es imposible que una persona con un solo imperio vaya a reinar por cuántos siglos. Normalmente los imperios pues duran siglos, que a nosotros nos parece un montón, pero pues para el Señor ya sabemos que un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de reyes, son muchas personas que sucedieron una a la otra dentro del mismo imperio. ¿Sí? Solo reinado. Exacto. Por ejemplo, en el catolicismo, con los papas, ¿sí? Estuvo que Pío VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, ahorita que Francisco I, ¿sí? Pero todos son el papa, ¿sí? Todos se les llama así porque es bajo ese régimen en el que ellos están. Entonces, de la misma forma también es con los reyes que han habido en la tierra, ¿sí? Por ejemplo, igual en Egipto, los faraones, Ramsés I, Ramsés II, ¿sí? Así sucesivamente.
Entonces nos dice la palabra 4 reyes que se levantarán en la tierra, entonces 4 imperios. Y los imperios no corresponden exclusivamente a países, sino a gobiernos mundiales. Uno a veces podría pensar que entonces como está el imperio griego, entonces que solo se refiere a Grecia, sí, al país como tal. O que está el imperio romano, entonces que solo se refiere allá a Roma. Y no necesariamente es así. Porque un imperio, recordemos, y más cuando es un imperio mundial, pues está hablando es a nivel mundial que gobierna o que tiene poder sobre las otras naciones, ¿sí? Que ya diferente que ahorita que tenemos un país que se llama Grecia, que tenemos una ciudad que se llama Roma, porque seguramente quedaron, digamos, esas secuelas o quedaron allá, digamos, bajo estos nombres, pero eso no significa que el imperio o sea, que haya sido establecido solo en esas partes, solo en Grecia como tal o solo en Roma, ¿sí? Sino que fue un imperio que se desató prácticamente a nivel mundial, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan, hermanos, ahí en Daniel también, el capítulo 4, cuando otra vez Nabucodonosor tenía una visión que el Señor le mostraba un árbol grandísimo, un árbol gigante, el cual cubría, que se alzaba sobre la tierra y tenía mucha sombra y las bestias venían debajo del árbol, ¿sí? Y muchos animales también venían digamos que a acampar ahí. Exacto, y los pájaros hacían nido. Entonces, ¿qué pasaba con eso también? Que el Señor le mostraba también a Nabucodonosor a través de Daniel que ese árbol era él, Nabucodonosor, porque era aquel que reinaba en ese entonces sobre la tierra. ¿Sí? El Señor permitió ponerlo a él en ese entonces, pues con un propósito, y sabemos que después él se rayó, se volvió loco, como por 7 años, y después ya volvió en sí mismo. O como por ejemplo cuando el Señor le dice a Faraón, a la verdad yo te he puesto para mostrar mi poder. Y Faraón también, ¿sí? Gobernaba ese entonces en Egipto. Entonces, bueno, entonces ahí esa es otra aclaración. Miremos, hermano, lo que nos dice acerca de la primera bestia. Volvámonos ahí a Daniel 2:36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Creo que está ahí, hermano. Hasta 38, ¿sí? Entonces, sí, hermano, lo que nos está mostrando hoy también la palabra. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Y luego dice, tú eres aquella cabeza de oro, ¿sí? Entonces al Señor le estaba mostrando que Él era esa cabeza porque Él era aquel que gobernaba sobre ese imperio, ¿sí? Entonces, devolvámonos ahí, hermanos, donde estábamos leyendo lo de la primera bestia. O más bien, vamos, avancemos ahí al 7 otra vez. Otra vez desde el 7:4 dice, desde el 3, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces, esta primera bestia, hermanos, también corresponde a la cabeza de oro de la estatua del capítulo 2, ¿sí? Y esas dos alas de águila en ese entonces correspondió a una coalición, no sé si ustedes, hermanos, digamos, recuerdan que cuando acá, digamos, antes de que haya elecciones y todo, digamos que se juntan partidos, uno con el otro que dicen, ahí hubo una coalición, ¿sí? Que uno del otro como para tener más votos y para tener más fuerza para ver si pueden obtener, digamos, ¿sí? La candidatura. Aunque eran los pobres enemigos. Ujú, sí. Esa es una buena punta, hermanos, ahorita para el final lo que vamos a ver. Entonces, en ese entonces, esas dos alas representaban una colisión entre los asirios y los caldeos, que fue lo que dio luego lo que canalizó el imperio babilónico.
¿sí? O sea, fue la unión de estos dos, digamos que de estos dos reinos, lo que hizo surgir luego el imperio de Babilonia, ¿sí? Fue esa coalición. Y esas dos alas pueden estar representando en esa bestia esta coalición, ¿sí? Dice la segunda bestia, desde el verso 5 ahí en el capítulo 7. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Entonces esta segunda bestia en la estatua corresponde ¿a qué? A los pechos y a los brazos de plata, que es la segunda parte de la estatua, ¿sí? Los pechos y los brazos de plata, ¿sí? Me vuelvo acá un momentico en el 2. Y miren, hermano, lo que dice en el capítulo 2, verso 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces ahí también nos muestra la palabra, el segundo reino después de Nabucodonosor iba a ser inferior. O sea, ya no era de oro, sino que iba a ser de plata. Lo que nos dice el 2:39, ¿sí? Y luego acá estamos viendo entonces que dice: otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba un costado más que el otro. Y la historia que nos muestra, que estuvo el imperio Medo-Persia, o cuando se unieron las dos reinos, que fue Media y fue Persia, ¿sí? Este imperio fue el que sucedió, o el que digamos reemplazó al imperio babilónico, ¿sí? Que sabemos, hermanos, que no todos los reinados han durado, siempre han caído, ¿sí? Que el único reino sempiterno y eterno va a ser el del Señor. Y Él es el que pueda prevalecer para siempre en un reino eterno con nosotros, ¿sí? Entonces dice, se levanta más de un costado. ¿Por qué? Porque en ese entonces los persas eran más fuertes que los medos, o sea, tenían más fuerza. Entonces por eso ahí dice la cabeza, el oso que se levantaba más de un costado que del otro, ¿sí? Porque digamos que esos dos que se unieron, pues entre comillas unieron, ¿sí? Estaba uno más levantado a un costado que el otro porque los persas tenían más fuerza. Y las costillas entre los dientes podían ser, hermanos, las mismas naciones que eran sometidas a ese imperio, ¿sí? Como estaba reinando entonces Medo-Persia, entonces ya naciones como Egipto, ya como la misma Babilonia que había sido sometida, ¿sí? Que ya no era la que tenía el imperio, era la que estaba siendo avasallada, o era la que estaba siendo ya sometida a ese segundo imperio, ¿sí? Al imperio Medo-Persio, Media de Persia. La tercera bestia, dice, el 7:6. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. En cuanto a la estatua, esta tercera bestia corresponde ¿a qué? Al abdomen y a los muslos de bronce. Ahí ya está más debilitada. Aunque sigue siendo, digamos, como un metal fuerte, resistente, ya no es como la plata y tampoco es como el oro, ¿sí? Y este leopardo entonces ¿a qué corresponde? Al imperio griego, que fue el que sucedió al imperio medo-persa. Dice, las 4 alas de ave son las alas que abarcó este imperio, o sea, hasta donde se extendió este imperio. Estamos hablando de 4 lugares, que son Grecia, Macedonia, Egipto y Siria, ¿sí? Grecia, Macedonia, Egipto y Siria, ¿sí? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Sí. Listo. Y con las 4 cabezas que representa. En ese entonces, como el imperio griego, digamos que ya lo último, estaba gobernando este hombre que se llamaba Alejandro Magno, ¿m? Que era como el soberano de Grecia, era el rey. Él hubo un momento en que ya se enteró que iba a morir. Ya que iba a morir, entonces él empezó como a mirar a ver cómo dejaba su testamento, a quién heredaba su imperio. Él tenía 4 generales de su ejército,
digamos que de mayor confianza. Y dentro de estos 4 generales fue que él heredó este imperio. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con estos 4 generales? Que ellos en un conflicto interno, muy seguramente por buscar cada uno querer ser más que el otro, terminaron fue dividiendo ese reino. O sea, sigue el mismo imperio griego, pero entonces cada uno fue dividido. Y miren hermanos, cómo también resultan ahí muchas de las dinastías o de los seguidores también de ciertos imperios o aún de culturas o filosofías. Porque nosotros, por ejemplo, en este caso, los nombres de estos generales, ¿cuáles eran? Que dieron luego lugar a 4 dinastías. Uno se llamaba Antípatro, otro se llamaba Lisímaco, otro Ptolomeo y otro Seleuco. No sé si de pronto si ustedes habrán escuchado por allá donde salieron los Seleucidas o los Ptolemaicos. Bueno, nombres ahí que de donde surgen también después filosofías y muchas cosas que hasta hoy, hermanos, se ven. Y ahorita pues más, hay mucho más que antes. ¿Sí? Entonces digamos, hermanos, para ir como redondeando la idea, que nos muestra que el Señor en la palabra. Hay unos imperios establecidos en la tierra porque el Señor lo ha permitido. Son imperios que el mismo enemigo del Señor ha querido establecer para mostrar su poder. ¿Sí? Pero son imperios que no han prevalecido. ¿Sí? Son imperios que no se han mantenido, pero ¿qué pasa, hermanos? Que así como veíamos en Eclesiastés 1:9, cuando nos muestra el Señor y que dice, ¿qué es lo que fue lo mismo que será? ¿Qué es lo que se ha hecho lo mismo que se hará? Vemos que estas cosas también es como un ciclo. Es un ciclo repetitivo. Las cosas debajo del sol, ¿no? Porque las eternas pues aún nos falta mucho todavía para conocerlas todas, ¿no? Pero entonces es esto, hermanos, ¿sí? Hay unos imperios y siempre pues ya sabemos que había una lucha entre la luz y las tinieblas. En esa misma lucha, Satanás ha querido plantar su reinado de una u otra manera. Si ustedes recuerdan también acá en Daniel, creo que es en el capítulo 10, que habla cuando Daniel duró como 3 semanas enfermo, que estaba orando y orando, y después llegó un ángel y le dijo, es que el príncipe de Persia, dice, me estaba deteniendo. ¿Mm? Entonces nosotros ya hemos hablado también varias veces, ¿no? Y lo mismo que nos comprueba o nos da testimonio en Efesios 2:8 más o menos cuando Pablo dice, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, ¿sí? Y ya también pues acá con Daniel que nos muestra el Señor y varias veces hemos hablado de eso, que detrás de los gobernantes hay una potestad o hay potestades. En ese caso dice el ángel que lo detuvo el príncipe, la potestad de Persia, ¿sí? Y que después tenía que volverse a luchar con el de Grecia, ¿sí? Entonces, hay ciertas potestades y ya sabemos pues que esto es una lucha de reinados, ¿no? Que sabemos nosotros cómo va a terminar, pero también hay unas cosas, una antesala que tiene que ir sucediendo, porque el Señor permite esas cosas por muchas razones, ¿no? Y una de esas es para que nosotros veamos su gloria, para tratarnos, etcétera, etcétera. Miremos la cuarta bestia. Daniel 7, versos 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Amén. Entonces, esta cuarta bestia en la estatua del capítulo 2 corresponde entonces ¿a qué? A las piernas de hierro, a los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, ¿sí? O sea, este imperio es el imperio romano que sucedió al imperio griego. Y en esa línea del tiempo, hermanos, nosotros entonces llegamos a la actualidad, que es el imperio que sigue gobernando. ¿Mm?
Miremos ahí lo que dice Daniel 7:23. Dijo así, ahí se le estaba revelando más a Daniel acerca de la cuarta bestia. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y el 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Sí? Entonces ahí especifica un poco más cuál va a ser esa cuarta bestia, de qué se va a componer ese reinado, de que van a ser 10 reyes, pero que 3 van a ser quebrados. Y como leíamos ahorita anteriormente, hermanos, dice que tenía, en la visión de antes, que tenía 10 cuernos la bestia. ¿Sí? Y esos mismos 10 cuernos también, ¿de qué nos está hablando? De los 10 reyes. Y ahorita también lo corroboramos con Apocalipsis. ¿Mm? Entonces, cosas importantes acá, hermanos. Dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. ¿Sí? Aquí estamos en la cuarta bestia, ¿no? Otra cosa importante que dice en el verso 25, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora miremos, hermanos, Apocalipsis 13. Sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Hasta ahí, hermanos. Entonces, a Juan también le fue revelado muchas cosas de lo que sería en los últimos tiempos. ¿Sí? Acá hay una diferencia y es que cuando el Señor le reveló a Daniel estas cosas, pues muchas cosas no habían sucedido como cuando ya a Juan le habían sido reveladas. ¿Sí? Y cada uno pone detalles diferentes. Daniel complementa el libro de Apocalipsis en muchas partes y Apocalipsis complementa el libro de Daniel en muchas partes, ¿sí? Entonces, Juan, digamos que lo vio desde lo que él ya había visto que estaba sucediendo en ese entonces con el Imperio Romano y la persecución, y tal vez lo que había sucedido siglos antes, y también mirando hacia el futuro. Y Daniel lo veía en su época, con el Imperio Babilónico, ¿sí? Pero entonces acá nuevamente la palabra nos corrobora por 2 testigos que el tema de la bestia, el tema de los 10 cuernos fue lo mismo que el Señor le dijo tanto a Juan como a Daniel, ¿sí? Entonces ese detallito, hermano, de los 10 cuernos, pues es bastante importante porque nos está hablando de 10 reyes que se levantarán o se han venido levantando en el Imperio Romano o en esta era, ¿sí? Porque finalmente pues toda la tendencia hacia qué? Hacia el nuevo gobierno mundial, ¿sí? Hacia el gobierno del anticristo. ¿Sí? Pero entonces es importante por eso, hermanos, que nosotros miremos qué es lo que lo que nos antecede en la palabra y lo que nos corrobora para que así mismo también nosotros podamos saber qué es lo que ha de suceder con la misma palabra. Porque el Señor va revelando estas cosas, pero entonces sumando la palabra, Eclesiastés entonces nos dice qué es lo que fue, lo mismo que será. Qué es lo que se ha hecho, lo mismo que se hará. ¿Sí? O sea, no va a suceder obviamente tal cual como sucedió en Daniel, o como sucedió cuando le fue revelado a Juan el Apocalipsis, o como en el Imperio Medo-Persa, pero sí va a suceder con las armas que ahorita está usando el enemigo y con lo que está estableciendo, hermano, ¿sí? Que como hablamos al principio, el Señor ha tocado muy fuertemente en los últimos meses, en los últimos días acerca de esas últimas señales. ¿Mm? Miremos Apocalipsis 17, verso 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán
su poder y su autoridad a la bestia. Amén. ¿Sí? Entonces ahí nuevamente nos dice Apocalipsis, el verso 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad. Y luego pues que tienen el mismo propósito, que entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Sí? Entonces devolvámonos, hermanos, ahí a Daniel. Tengamos ahí muy presente lo que acabamos de leer en Apocalipsis. Devolvamos a Daniel 2, capítulo 2, verso 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Entonces, si miramos la estatua de la cuarta parte, dice que también son los pies, ¿no? Mezclados con hierro mezclado con barro cocido. Y acá nos está diciendo entonces, en parte hierro, en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Mm? Y cuando miramos, hermanos, Daniel 7:7, voy a leerlo acá. Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Luego dice el 8, mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Sí? Y lo que nos decía ahorita la palabra dice que 3 reyes iban a ser como quitados del camino. ¿Sí? Y acá nos está diciendo también en Daniel 8 que fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. ¿Sí? O sea, la parte frágil y la parte fuerte, ¿no? Tal vez la parte frágil pueden ser esos 3 cuernos, que son barro. La parte fuerte, lo que es hierro, ¿no? Pero miremos ahí entonces, hermanos, Daniel 2:43. Dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Mm? O sea, hermanos, ¿qué es lo que estamos también viendo ahorita? Ya, bueno, hace mucho rato hasta hoy. Las alianzas que se juntan, pero como cuando el Señor también dice, cuando hablen de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, ¿sí? Que supuestamente hay alianzas, pero realmente son alianzas buscando cada uno lo suyo, ¿sí? Según una nación con otra hace pactos, pero pues a la final ya vemos por la palabra cuál va a ser el resultado, ¿no? Los reinos, y ellos se entregarán al anticristo, entregarán, digamos, que el poder, pero a la final, digamos, no van a estar de acuerdo en todo. Y como dice acá el 2:43, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. O sea, es como que sí, como que no. O sea, las mismas coaliciones de las que hablamos ahorita, que sucede aún en los mismos partidos. ¿Mm? Dinero, poder, intereses, bueno, tantas cosas. ¿Sí? Entonces voy a dejar hasta ahí por ahora, hermanos. Ah, bueno, damos 2 capítulos más y ya, 2 versos más y ya. Ahí volvamos nuevamente a Apocalipsis 13, el verso 1 y 2. Nuevamente leamos el 1, pero ahora con el 2 también. Dice, me paré
sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Miren lo que está diciendo acá, hermanos. O sea, esa bestia, la cuarta, ya es un conjunto de las tres, ¿sí? Tiene característica de leopardo, de oso y de león, ¿sí? Y dice luego que el dragón le dio su poder y su trono. El dragón sabemos que es Satanás, que le cede la autoridad completamente a esa cuarta bestia, ¿sí? Porque también la bestia, hermano, la podemos interpretar como ese conjunto, digamos, de naciones, esa coalición, ¿sí? Ese grupo de, digamos, de poderosos que se están uniendo luego para entregarle el trono, para cederle el poder mundial a un solo personaje. No sabemos cuál sea todavía, pero dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, ¿sí? Igual más adelante, si Sean nos concede las próximas clases, miramos otros versos también que corroboran esa parte de a quién se le entregará el reinado en los tiempos finales, antes de que el Señor venga. Y ya para terminar, hermanos, vamos a 2 de Tesalonicenses 2:8. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Del 8 al 10. ¿Lo tienes bonito, Cristian? ¿Lo puedes leer? Perdón, ¿cuál? 2 de Tesalonicenses Sí. 2:8. Del 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces otra parte ya en el Nuevo Testamento que nos corrobora lo que estábamos leyendo. ¿Sí? Que será un inicuo, que es por obra de Satanás, que vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Sí? Y dice Daniel, hermanos, 12:4, lo leo acá. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, dice hasta el tiempo del fin. Y luego hay una parte también, Daniel dice que esta profecía será para muchos días. O sea, es decir, que esta palabra que el Señor le dio a Daniel, estas profecías, dice que irán hasta el tiempo del fin. ¿Sí? Entonces, dejemos hasta ahí, hermanos. ¿Cuál es ese? ¿Qué es el tiempo del fin? Daniel 12:4.